31 de diciembre de 1953, en Mérida. Yo digo que siempre es un intermedio, es una etapa de la vida. Está marcando, no se sabe si el principio o el final, pero al final marca así la historia del comienzo de mi vida. Y bien complicado porque habiendo nacido en Mérida, pero criado en Maracaibo y habiendo escogido más bien el fútbol que el béisbol, yo creo que es un sentimiento que uno lo atrapa, a pesar de haber vivido en Maracaibo y tener ese deseo de jugar béisbol como siempre lo tiene en esa región, pero al haber estado en un colegio jesuita, el Colegio Gonzaga, yo creo que por ahí esa participación de los padres jesuitas casi nos obligaban a jugar fútbol y creo que el fútbol para mí cambió mi visión de vida, lo marcó como un propósito prácticamente al fútbol para lo que yo quería en mi etapa vital. No, en el fútbol no había antecedentes en la familia como para simplemente mis hermanos mayores. Yo soy el cuarto de 12 hermanos varones, todos. Los primeros jugaban en el colegio allá en Maracaibo, en un colegio, en el colegio Gonzaga y en un equipo La Pomona. Los tres primeros jugaban, pero no eran así como para uno idealizarlos. Sencillamente eran competidores. Quizás el tercero tenía unas características de buen jugador, era mi hermano Edward, pero cuando yo comencé a jugar empecé a ser competitivo, a brillar en la misma competencia allá en Maracaibo, ya formaba parte de los equipos importantes de la Pomona. Y cuando llegué a Mérida, ahí sí llegué como a un medio ambiente todo diseñado, configurado para los futbolistas. El ambiente de los Andes en Mérida, pues un ambiente propicio para los que nos gustaba el fútbol y ahí sí definitivamente enmarqué todo el propósito de jugar en los equipos que estuve. Sí, no tenía realmente ninguna así idolatría futbolística. Luego ya cuando crecí, si había alguno que me identificó fue Beckenbauer. Beckenbauer para mí fue un ejemplo de un hombre que jugando en una posición casi defensiva generaba una visión casi panorámica del juego y ya veía en él una representación de mi estilo, de mi manera de ver el fútbol, que es una visión bastante integral, panorámica y de buen juego, tanto corto como a largos pases. Bueno, lo recuerdo porque al comenzar en Mérida, en Estudiantes de Mérida, que fue mi primer equipo profesional, yo venía del llano y ellos quisieron contratarme cuando quedamos campeones en el año 71 con la selección juvenil de Mérida y me estaban ofreciendo muy poco. Y ya desde el primer momento yo no firmé en el primer año. Fue en el segundo año que logramos firmar y fue un buen contrato para la época, un contrato que me daba tranquilidad. Ya yo estaba estudiando medicina, en ese momento era estudiante de medicina y a la vez jugador del Estudiantes de Mérida. Bueno, me costó lo que duraban los 6 años y de una manera extraña me gradué como el más joven de mi promoción, 23 años. O sea, fui el más joven de mi promoción de médico siendo jugador del Estudiante de Mérida y casado ya también. Me casé cuando estaba en cuarto año de medicina. O sea que realmente tuve que tener una capacidad organizativa para desarrollar con ese espíritu competitivo y a la vez con la vocación, con esa vocación pasional que tuve por la medicina. No, yo estaba todavía jugando y a los 27 años más bien me voy, paré la carrera de profesional como futbolista para hacer el posgrado en traumatología y ortopedia en Argentina, en Buenos Aires. Estuve 4 años allá haciendo mi posgrado en esta especialización
y cuando regresé seguí jugando. Jugué 2 años más como futbolista profesional. Bueno, ya formaba parte de ese grupo de hombres venezolanos que ya éramos rebeldes, rebeldes con causa, con la causa de ese sentimiento nacional de vernos representados como futbolistas nacidos en este país que podíamos competir con hidalguía, con capacidad, hasta con dignidad. Pero evidentemente el fútbol estaba diseñado por otras mentes, por otras visiones que eran contrarias a la visión que uno tenía, con ese sentido casi nacionalista. Era medio difícil eso entenderlo, pero bueno, así era como lo comprendíamos nosotros los nacidos en este país, que no entendíamos cómo puede ser que nos sacaran jugadores que tenían capacidad y potencialidad y tenían que nacionalizar jugadores para llevarlos a la selección. Bueno, yo formé parte de ese grupo que le dijimos no a la presencia de una incorporación a una selección nacional en Venezuela, porque nos sentíamos vulnerados en nuestros derechos y vulnerados en nuestro sentido de hacer valer la condición del futbolista venezolano, pero nacido en el país. Bueno, esa fue nuestro primero choques directos con esa estructura dirigencial de la Federación Venezolana de Fútbol, que tenía otra configuración de vernos a nosotros como futbolistas competitivos y que esperaban ver en otros corazones no nacidos en el país representándonos en la cancha. Como jugador profesional no lo recuerdo, realmente no. Pasó como después que regresé del posgrado, pasé a ser técnico jugador, y eso fue realmente un caso anecdótico y casi único en Venezuela y quizás en muy pocas partes del mundo, que uno siendo jugador tenía la posibilidad de ser el técnico del equipo a nivel profesional. Creo que eso condicionó una nueva reglamentación que evita tener dualidad profesional o actividad de dualidad de actividades dentro del campo de la Federación Venezolana de Fútbol. Lo que pasa es que cuando ya, como te digo, en esos 2 últimos años, prácticamente en el último año yo era un técnico dentro del equipo, jugaba siendo técnico y llegué a primero dirigir, quitarme la ropa de técnico y colocarme la ropa de jugador y jugar un partido. Eso fue algo histórico en el fútbol venezolano. Y ya yo sentía esa visión de ser un líder dentro de la cancha, tratar de ordenar el equipo, frenar esos impulsos que a veces teníamos como equipo y con compañeros. Entonces yo creo que ya tenía esa visión en esos 2 últimos años y fue en el ULA Mérida que comenzó a través de la gerencia, la dirigencia que me firmó como jugador, que me propuso ser el técnico. Y fue ahí prácticamente un paso, yo digo, hasta natural. Comencé a dirigir a mis compañeros que había tenido en el campo de juego. Fue un cambio drástico desde el punto de vista de ambición profesional, de ambición del rol, pero que lo supe asimilar con una naturalidad porque ya lo había vivido como jugador en la cancha. Lo que pasa es que la visión del técnico es diferente a la visión del analista o del fanático. Sí, habíamos perdido 5-0 contra Argentina en nuestro debut, la Argentina de Bielsa, que era la considerada la campeona futura del próximo Mundial de Corea y Japón 2002, por la cantidad de éxitos que había tenido en esta competencia suramericana. Pero la visión del técnico vio un equipo diferente. Perdíamos 5-0, pero el funcionamiento colectivo del juego fue totalmente distinto a lo que había hecho Venezuela antes. Por primera vez Venezuela había jugado con una actitud ofensiva, con un juego asociado, con una intención de juego que comenzaba a romper aquellos paradigmas de que Venezuela solamente podía jugar defendiéndose y a ver cuándo podía atacar. Esa ruptura, esa convicción, ese mensaje, a los primeros que convenció fue a los jugadores,
Y fueron ellos que, a pesar de haber perdido ese día 5-0 contra Argentina, a los 5 minutos nosotros fuimos los que tuvimos la primera opción del juego, de ganar, de hacerle el gol a Argentina. Y fue Fernando Ornella a 7 metros, porque estaba dentro del área solo, pateándole al Mono Burgos, y le pegó al piso y golpeó la pelota solo y se la entregó en las manos. Nosotros inclusive le decíamos a Fernando en aquel momento: no te van a volver a dejar jugar más en el Monumental de River, porque cuando le pegaste a la pelota y le pegaste fue al césped, alargaste el campo como 2 metros y ya lo pusiste en una situación antirreglamentaria. Pero es lo que te digo, fue un momento en donde Venezuela, los jugadores, que era lo que yo quería convencer primero, ellos entendieron que el mensaje de este técnico era diferente, porque verdaderamente creía en ellos, confiaba en ellos, y habíamos desarrollado un planteamiento táctico para atacar a los rivales jugando de visitante. Yo creo que la palabra que explica todo se llama coherencia. Aquel jugador que fue rebelde en la cancha, que fue resistente a recibir mensajes que nos colocaban siempre en una posición de desventaja antes de comenzar los partidos, porque el mensaje era cómo evitar las goleadas, cómo marcar, cómo romper los esquemas ofensivos que el rival nos proponía a través de esquemas siempre, yo digo, de contratáctica. Nunca teníamos una táctica propia, una táctica que nos representara con identidad de juego. Entonces, cuando a mí me correspondió asumir el papel del rol de definir el esquema de juego en la cancha de la selección de Venezuela, no fui traidor a mis conceptos como jugador. Fui a la búsqueda de un esquema en donde el jugador, lo importante, se sintiera, en primer lugar, importante. Que el jugador entendiera, que nuestro jugador venezolano entendiera que él era capaz de enfrentar al rival con la misma circunstancia de paridad profesional. No importa que la lógica nos decía: ustedes no están formados, ustedes no tienen jugadores en Europa, ustedes no tienen... No creímos en ese concepto anti-identidad. Fuimos a buscar una identidad que nos colocara en una condición de competitividad. Entonces, cuando tú ves a la selección de Venezuela dirigida por Richard Páez, veía una selección convencida de que podía ganarle al rival sin esquemas defensivos. El esquema defensivo era tener el balón. El esquema ofensivo era ver a los dos laterales de mi selección jugando en sentido ofensivo, a mis dos volantes de primera línea ser más que recuperadores, enarmadores de juego, en ver que yo jugaba con 3 volantes 10 y que jugaba con un delantero con un posicionamiento ofensivo. Entonces, cuando tú eres coherente con ese mensaje, los jugadores comienzan a comprender: este técnico sí cree en nosotros. Cuando hablábamos de planteamientos tácticos previo a los partidos, yo nunca nombraba a los rivales. Yo nunca le daba la importancia de grandeza que ellos se merecían, pero a mis jugadores eran ellos los que tenían la grandeza. Entonces comencé a darles un mensaje de tanta confianza, de tanta sinceridad y de tanta honestidad, porque después lo veían en el partido, y cuando se empezaron a dar los resultados, se completó la fórmula. O sea, después de 35 años haber ganado 3 partidos, que fue lo que yo recibí cuando recibí la Cenicienta, y en 8 meses ganar 4 partidos seguidos y hacer 10 goles y un solo gol en contra, y jugando un fútbol que no teníamos conocimiento de haberlo visto antes, ahí fue donde comenzó y nació para siempre la Vinotinto. Yo creo que el venezolano se sintió totalmente representado con esa selección. Nosotros queríamos ver, por fin ver en nuestra representación Vinotinto, un equipo que jugara como nosotros lo imaginábamos. Uno mismo como técnico sentía que lo que estábamos haciendo era darle como un saldo de deuda que habíamos tenido los que habíamos vivido la Cenicienta, porque nosotros nunca pudimos darle al venezolano una representación fiel de cómo somos los venezolanos. Entonces, cuando yo comencé a hablar de la irreverencia, es que así somos los venezolanos, irreverentes. Nosotros no creíamos en esa
situación de que cómo es posible que no podamos ganar como equipo de fútbol. Cuando comenzamos a jugar con ese brillo, con ese toque asociado, con ese juego de trabajo de equipo, con manejo de desdoblamiento, con quitarle el balón al rival, no importa que se llamara Brasil, Argentina, Uruguay, cuando comenzamos a ganar de visitante, cuando Venezuela había soñado ganar de visitante y ganar atacando, no metido atrás para buscar un contragolpe, creo que todo el país se enamoró de eso, de ese seductor juego futbolístico que hacía la Venezuela. Y hoy cuando hablamos de la Vinotinto se nos agranda el corazón recordando esos momentos y dejar ese listón tan grande para los subsiguientes procesos, porque eso fue lo que le pasó a los subsiguientes procesos. Haber logrado ese listón futbolístico que visualmente enamoró al país, repetirlo no era fácil, pero ese era el motivo y la motivación que de ahí en adelante tuvo el jugador venezolano. Lo que pasa es que hubo tanta exposición pública y tanta satisfacción de ver a un equipo que representaba al país con esa dimensión futbolística que nos ponía como al nivel del continente suramericano, que es donde hay bastantes campeones del mundo, y jugar contra ellos de la manera digna y representativa que generó esa selección, creo que nos conmovió a todos. O sea, era un momento en donde pasar por las calles de Venezuela, por fin reconocían a los jugadores de la selección nacional, por fin reconocían al técnico de la selección nacional, por fin Venezuela se reconocía a sí mismo. Yo creo que eso fue lo que logramos, habernos reconocido a sí mismo como jugadores de fútbol y como técnicos que tienen capacidad para dirigir a cualquier nivel. Bueno, cada quien dicen que todos los caminos conducen a Roma. El camino que nosotros asumimos fue que el protagonismo estaba totalmente confeccionado o dirigido a los héroes que cumplieron en la cancha la transformación teórica que yo había colocado. Puede ser que uno tenga ese diseño de configuración de un proyecto teórico de cómo visualizarlo y llevarlo a la cancha, que fue mi gran legado, llevarlo a la cancha a través de jugadores, pero hacerlo le correspondió a los héroes, a los jugadores, fueron ellos los que verdaderamente nos dieron la satisfacción de ver por fin en la cancha transformar la teoría en esa práctica que nos enamoró a todos. Luego mi salida, que fue realmente un exabrupto para lo que estábamos consiguiendo, pero como el país culturalmente en el aspecto de fútbol es un país joven, que estaba aprendiendo a ser ganador, que estaba aprendiendo a vivir las etapas de las victorias repetidas, cuando tuvimos todo un tiempo de etapas de decadencia, conseguir tantos resultados victoriosos en tan corto tiempo distorsiona muchas veces la visión y se sintió como que no podía perder con nadie, no había manera de que este país o esta Venezuela perdiera, a pesar de los errores que eclipsó la Vinotinto, los errores de estructura dirigencial de formación de nuestros jugadores, porque eso se ocultó en aquel momento. Pareciera que el fútbol venezolano estaba sembrado en unos pilares sólidos y era una total falacia esa visión. Entonces cuando no encontraron, porque esto fue prácticamente como una campaña de distorsión de algunos que querían ya como acabar el ciclo de Richard Páez, que tenía 7 años, eso era imposible. Estaban cambiando todos los técnicos de Sudamérica y el que se mantenía era Richard Páez todavía en Venezuela. Y creo que esa visión es adecuadamente hasta natural de que un ciclo tardara tanto y no sintiera fatiga. Y el único eslabón que consiguieron para llegar a romper la estructura que se había conformado fue el eslabón débil que otros vieron en el hijo que formaba parte del mismo proceso victorioso de la selección nacional. Porque el grito en San Cristóbal era saca a tu hijo, no saca a Ricardo David o saca a Páez o saca a tu hijo. O sea, esa visión, ese grito daba un poco más allá y ten la seguridad que mi salida no lo hago por rabia. No lo hice en el mismo momento de la primera, lo hice después, pero sí sentía que era necesario y lo hice por dignidad.
Y el país Venezuela, esta Venezuela, que de hace tanto tiempo nos hacen falta ejemplos de dignidad, eso fue lo que me dio autoridad moral para hoy seguirle hablando a Venezuela, mirándolo a la cara, diciéndole las cosas como debo decirlas, sin esperar que ellos escuchen lo que ellos quieren escuchar, sino lo que yo siento para decirle que nos hace bien. Y creo que esa autoridad me la he ganado por eso, por el respeto que nos dimos con esa salida ganando. Salir ganando es dignidad, salir perdiendo es normalidad. Bueno, yo creo que son personalidades, ¿no? Todo el mundo tiene una visión distinta de la vida o de la forma de ver los éxitos o los fracasos o los aprendizajes, como lo llamamos. No vemos en pérdidas, sino aprendizajes. Considero que el proceso subsiguiente le correspondió subir un listón alto. O sea, enfrentar ese nivel de aceptación que tenía esa selección nacional del 2001 al 2007 era superar un alto reto. Y yo creo que lo mantuvo. Yo creo que hay que reconocer también en César Farías que hubo en él un hombre que con valentía no era fácil asumir lo que estaba asumiendo, a pesar de que el estilo era completamente diferente, porque son visiones diferentes. Él llegó con el cuchillo entre los dientes, yo jugué con la irreverencia, él jugó con un sistema más aplicado a la defensa, yo con un sistema libre, con autonomía de juego. Él jugó sin volantes 10 prácticamente, yo jugaba con 3. Los laterales de su estilo no salían porque se preocupaban primero en defender y después habrá tiempo para hacer un gol. Y cuando lo hacía lo sabía defender porque eso era una de las fortalezas. Son visiones, o sea, todas son válidas. Yo digo que a pesar de los estilos y que se perdió ese sabor de gustar adecuadamente a la selección con los triunfos, pero se consiguió de mantener el respeto internacional. Creo que ha logrado el nivel de César o el equipo de César lograr la mayor posicionamiento en una competencia internacional al llegar al cuarto de América en esa Copa América de Argentina 2011. Pero los sabores son distintos. Entonces es por eso, cuestión de gustos, de saber interpretar qué me gusta, qué no me gusta, y por ahí fue la diferencia absoluta que hubo entre las elecciones de Richard Páez y de César Farías. Nosotros vimos que un proceso como la vida misma es un proceso de cambio permanente. El proceso del fútbol, en donde transitamos la etapa de futbolistas, transitamos la etapa de entrenadores, a pesar de haber dejado ese legado contundente de transformación, no ha sido suficiente para consolidar un cambio estructural en los proyectos de transformación y de evolución del fútbol venezolano. Y hemos cambiado todos, cambiamos los periodistas, cambiamos los fanáticos, cambiamos los técnicos, cambiamos los jugadores, y lo único que no cambia es la estructura dirigencial de la Federación Venezolana de Fútbol. Y realmente ese fue ese motivo interior de decir, de esa rebeldía que tú me recordabas cuando era jugador, lo comencé a hacer ahora que tengo esta experiencia, sabiendo lo que sé y conociendo que los cambios, para que sean trascendentales, tienen que ser en los puntos de mando, en los puntos de decisión fundamental, fue cuando dije, no, me cansé de ser cómplice silente de este fútbol decadente que estas estructuras dirigenciales nos han mantenido por casi 30 años. Me cansé. Dije, no, no podemos seguir siendo un espectador más de nuestro propio fútbol, el que nos duele, el que nos sentimos cada día más convencidos de que podemos dar resultados porque lo decimos con autoridad moral, lo hicimos nosotros, y entonces no puede ser que estos dirigentes no hayan entendido lo que se les mostró, ni siquiera con el ejemplo contundente en la cancha con un equipo jugando al fútbol como nos merecíamos los venezolanos. Cuando yo escuché al presidente actual de la Federación Venezolana de Fútbol decirle a Rafael Dudamel que no importaban los resultados, que lo que importante era renovar, yo ahí se me rompió el corazón diciendo, estos tipos no entendieron nada. Estos personajes que vieron pasar por delante de ellos
la visión contundente de transformación de un fútbol de esto con esta selección nacional en la cancha y creer que lo íbamos a seguir ahora con esa etapa decadente de la Cenicienta, que no importaban los resultados, que lo importante era renovar. Yo dije, no, ya basta. Vamos a quitarnos esta complicidad silente y vamos a abordar el buque donde hay que abordarlo, tomando el timón. Vamos a cambiarle la historia al fútbol venezolano. Vamos a demostrarle que con estos dirigentes cenicientas seguiremos el proceso de una etapa cenicienta, pero que con dirigentes vinotinto vamos a llegar a ser un fútbol vinotinto como el que vimos, como un eclipse durante el 2001 al 2007 y hasta el 2014 si queremos llevarlo. No, si hubiese una encuesta popular, una encuesta nacional, no habría que hacer campaña. Sencillamente todos tenemos ese sentimiento nacional de que sabemos que la estructura dirigencial que nos ha dirigido por casi 30 años no tiene una visión, yo digo, clara, sólida de evolución. Se han mantenido como un status quo. Creen que están haciéndolo bien, pero no han entendido ni siquiera el proceso de la Vinotinto. Considero que hoy, en la forma como está diseñado este sistema, no de elecciones, sistema de reelección permanente, porque así es como se han mantenido. Y una de las causas principales para que ellos se mantengan es que no ha habido información, no ha habido conocimiento. ¿Cómo es que se elige un presidente de la Federación Venezolana de Fútbol? ¿Cómo se elige un presidente de la Asociación de Fútbol del Estado venezolano? En eso se ha basado esa reelección permanente que han sostenido, a pesar de que no han mostrado una evolución en proyectos, en programas de formación, en capacitación. Se les han extraviado algunas palabras del diccionario de funcionamiento de un dirigente que piensa en grande, como mantenimiento, infraestructura, capacitación, gestión, autogestión. Ellos trabajan ad honorem, no existe trabajo ad honorem, existe servicio ad honorem, pero trabajar ad honorem, como trabajan los presidentes de la asociación y se reeligen para seguir trabajando ad honorem, no entiendo esa situación. Eso es lo que ha conllevado este proceso prácticamente como una estabilización de sus funciones. No hacen nada por mejorar, no proyectan nada por mejorar, no hay capacitación de los ni entrenadores, ni árbitros, ni jugadores. Hacen todavía un fútbol 11 en menores de 12 años, cuando eso es antifisiológico. Entonces consideramos que tiene que haber un cambio estructural en todos los sentidos y la única forma, porque no lo vamos a poder lograr todavía a nivel de la elección directa de la Federación Venezolana de Fútbol, porque prácticamente todo eso está en una sola acción. Incondicionales votantes de un presidente o de una estructura dirigencial que ni siquiera da un resultado evidente, contundente de transformación. Entonces hay que ir al eslabón débil, a ese talón de Aquiles que tiene ese sistema, que es abajo, que es en el fútbol menor. Es por eso que nosotros hoy estamos visitando el país, estamos regando la información, estamos llevando el despertar de conciencia, le estamos diciendo a los más abandonados, a los más desprotegidos, a los que han vivido en el fútbol de la pobreza, que es el fútbol amateur, que juegan en canchas que no son consideradas canchas de fútbol, que juegan en condiciones que no tienen las condiciones apropiadas para desarrollar futbolistas de élite, sino futbolistas cenicientas, que para hacerle los cambios que se hizo en el fútbol venezolano hay que hacer milagros futbolísticos. A eso es que tenemos que ir a cambiar. A nivel del fútbol menor, los representantes de cada equipo del fútbol amateur de toda Venezuela son los que tienen la llave del cambio, la llave que podría tambalear y derrumbar la estructura gigantesca de esta Federación Venezolana de Fútbol y que se creía inmune o impune ante las acciones que hicieran. Son ellos los que pueden aumentar inscribiéndose en cada asociación de Estado, legalizando su organización federada en cada una de las asociaciones de los estados de este país, los que aumentando el universo electoral de cada una de las asociaciones pueden votar y decidir y superar
todas las maniobras que ellos han utilizado para mantenerse en el poder. No es posible que hasta hoy, hasta esta última elección o reelección que hicieron en las asociaciones, haya presidentes de asociación que hayan sido reelectos con 5 o 4 votos. No puede ser, eso no se entiende. No puede ser que en el Estado Zulia hayan habido 7 votos para elegir al presidente de la Asociación del Estado Zulia. Que en Táchira haya habido en la última elección 12 votos o 12 escuelas nada más registradas. Que en Mérida haya habido 11 votos. Que aquí en el estado, en Yaracuy, estuvieron 5 votos para elegir al presidente actual de la Asociación del Estado Yaracuy. Ese universo electoral es lo que tenemos que levantar, aumentar, incrementar, para que habiendo una mayor capacidad de universo electoral, tenga menor nivel proporcional de poder utilizar las maniobras que utilizan para mantenerse en el poder. Ese es el mensaje que estamos regando por todo el país. Necesitamos gente que trabaje con capacidad, con creatividad, con autogestión, con esa visión de grandeza, con programas adecuadamente factibles y viables. Con eso es que estamos necesitando. Por eso es que estamos pidiendo muchas gracias por los servicios prestados. Muchas gracias. Pero ya les llegó el momento del cambio. Necesitamos un fútbol diferente que nos represente a todos los que somos venezolanos, a los que vivimos en este país sintiéndonos como venezolanos, aunque no hayan nacido en este país. Todos reclamamos un fútbol diferente, todos reclamamos un dirigente diferente que nos conduzca a otros horizontes, a otras visiones de juego. Creo que los hijos de ellos le van a dar las gracias si ellos se apartan, porque los hijos de los venezolanos actuales nos están reclamando cambios y nos van a dar la gloria definitiva o la historia definitiva de decir, ustedes formaron parte del cambio estructural del fútbol de Venezuela. Ustedes son los primeros que van a dar la oportunidad a Venezuela de llegar a un mundial, porque hasta que no cambiemos la estructura dirigencial de nuestro fútbol, lo que estamos buscando son milagros para clasificar a un mundial. Nosotros estuvimos cerca, pero no fue suficiente, hacen falta más cosas. Esto es un trabajo de equipo, no de un hombre o de un grupo de hombres, es un trabajo de un país. Y le estamos solicitando a estos dirigentes que se transformen en vino tinto. El movimiento que nosotros sacamos a la libertad del país se llama Somos Vinotintos. Ellos también son vinotintos, aunque no lo demuestren. Le pedimos que sencillamente se pongan al lado de este grupo, de esta gente, que necesitamos hombres con capacidad y con un compromiso total para cambiar la historia del fútbol venezolano. Me veo con un hombre feliz, porque estoy haciendo lo que tenía que hacer. Me veo como un hombre venezolano que representa este país con el deseo de vernos representados en un mundial. Entonces, si hay que tomar esa decisión de ir al frente de esta Federación Venezolana de Fútbol, seré feliz porque lo haré con gusto. Lo haré como venezolano.